Te amo, oh Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, oh mi Dios, y no deseo el cielo, sino por tener la alegría de amarte perfectamente. Desde 1827, 9 años después de la llegada de Juan María Vianney, Ars, pequeña aldea de 230 habitantes en el departamento de Ain, en Francia, se convierte en un importante lugar de peregrinación. De 20.000 personas en 1827 a 80.000 en 1859, este flujo interminable de peregrinos de todas las edades, de todas las razas y de todos los credos nunca ha dejado de crecer. ¿Qué tenía tan especial este pequeño y humilde cura de Ars para atraer así a tantas personas? ¿Qué iban a buscar estas personas? Hay algo en este sacerdote que sorprende. Entonces, ¿qué es? Esto será la búsqueda de estas personas. Necesitan un contacto personal con Jesucristo. Y creo que este sacerdote, Juan María Vianney, transparentaba la presencia de Jesucristo. ¿Qué había en el cura de Ars? No solo amaba a sus feligreses con un amor teológico, es decir, el amor con el que Dios los ama, pero sabía que eran capaces de santidad, capaces de responder con la gracia de Dios al amor de Dios. Y eso es lo que, en mi opinión, es una apertura extraordinaria. Creo que la mirada del cura de Ars, en primer lugar, es una mirada de esperanza en el hombre, porque es la mirada del mismo Dios. Lo que verdaderamente me golpeó, lo que me ayudó a entender la espiritualidad de Juan María Vianney y de su ministerio, fue cuando entré por primera vez en su iglesia en Ars. Era casi una cabaña en cierta forma, una pequeña iglesia simple y modesta, una iglesia nada espectacular donde se siente que el ministerio está cerca de las personas. Esta coherencia de vida a la que nos llama el Papa Francisco, el cura de Ars la vivió plenamente. Llega a una parroquia pobre y dice: yo, sacerdote, quiero vivir tan pobre como mis feligreses. Y devolverá lo que le habían puesto en su rectoría para acogerlo debidamente. La gente de Ars dirá: nuestro cura no es como los demás, todo lo que dice, lo hace. Hoy, Net for God nos lleva a Ars-sur-Formont, un pueblecito eminentemente agrícola situado en Francia a 30 kilómetros al norte de Lyon, en una zona salpicada de estanques, conocida como la meseta de Dombes. En esta pequeña aldea perdida en medio de la nada, fue donde en 1818 a 1859 vivió un pequeño sacerdote rural, Juan María Vianney, cuya vida, orientada hacia Dios y a la salvación de las almas, va, como dijo el Papa Juan Pablo II, a ser un signo y suscitar en Francia, como en otros lugares, una especie de revolución espiritual. Juan María Vianney nació en Dardilly, cerca de Lyon, el 8 de mayo de 1786, en una familia de modestos campesinos. Es el cuarto de una familia de 6 hijos, de los cuales los más conocidos son Francisco y Margarita. Margarita, la amiga de infancia de Juan María. Su madre, María Claudina Belus, tiene una fe sólida como una roca, y su padre, Mateo Vianney, que trabaja duro, tiene una influencia definitiva en la vida de Juan María. Su madre le dará el sentido de Dios. En su regazo es donde aprenderá a orar, a conocer a Dios y a amarlo. Curiosamente, su madre discernirá muy temprano que hay en este niño algo que no encuentra en los otros. Ella le dijo: mira, si tus hermanos pecaran, me daría pena, pero si tú, Juan María, pecaras, me daría aún más pena.
Uno podría preguntarse, ¿pero cuál es el secreto del cura de Ars? Yo estaba muy sorprendido de escuchar la respuesta del cardenal Ouellet. El secreto del cura de Ars es María. Él ha aprendido de María a acudir al Señor con un corazón puro, con un corazón recto, con un corazón atrapado por el amor del Señor. Y veía en María el modelo de la oración cristiana. La vida de Juan María Vianney es a la vez una vida ordinaria y a la vez una vida que ha tocado muchos corazones. Nació en 1786, 3 años antes de la Revolución Francesa. Y este detalle es importante porque el cura de Ars va a ser muy marcado por los sacerdotes que, para permanecer fieles a Roma, van a arriesgar sus vidas. Habrá en cierta forma 2 iglesias en este periodo: los sacerdotes que prometieron obediencia a la República y aquellos que querían permanecer fieles a Roma y que llamaban sacerdotes refractarios. Él va a entender que los padres están dispuestos a arriesgar sus vidas por Jesús, ya que asisten de noche a una Eucaristía celebrada por un sacerdote refractario. Creo que eso debe marcar a un niño el decirse: mis padres están dispuestos a arriesgar sus vidas por Jesús, y esto vale la pena. Es tan importante que estamos preparados para todo, a sacrificarlo todo. Su hermana Margarita testificará después que Juan María, cuando era más joven, a menudo decía: si yo fuera sacerdote, querría ganar muchas almas para nuestro buen Dios. Va a recibir esta vocación sacerdotal siendo muy joven. Hablará de ello con su madre y luego con su padre, que no será muy favorable a esta vocación. ¿Por qué? Porque es una familia de campesinos y en la agricultura hay necesidad de brazos. Y desde muy joven cuidará rebaños. Se necesitará de la paciencia de Juan María Vianney y de su madre para finalmente convencer a su padre. Primero, sabes que sufrió mucho en su formación. Empezó la escuela a los 17 años, no sabía leer ni escribir. Cuando ingresó a la escuela era como un idiota en medio de niños, de adolescentes, todos se burlaban de él. Trató de estudiar en el seminario, no hablaba ni siquiera francés, solo el patois, y quisieron darle cursos en latín. Pobrecillo, si ni siquiera entendía el francés. La providencia quiso que fuera su párroco, el abate Vallée, quien lo formara. Se sorprendió al descubrir en Juan María Vianney esta gracia particular, esta piedad interior, esta generosidad que tiene para ser sacerdote, y por eso está dispuesto a comprometerse plenamente por él. Pasará muchas horas para formarlo intelectualmente y será un modelo de sacerdote para él. Después de varios años, Juan María Vianney será ordenado en Grenoble antes de ser enviado como párroco a Ars en 1818. Llegará en febrero de 1818 a Ars, esta pequeña aldea de 230 personas, que no es ni siquiera una parroquia en ese momento. Conocemos el episodio de su llegada, en la niebla, porque había muchos pantanos en ese momento. Juan María Vianney está un poco perdido, pero oye los sonidos de un rebaño y se dice: si hay un rebaño, hay un pastor. Se encuentra con Antoine Givray, el pastorcillo, a quien le dirá: me has mostrado el camino a Ars, yo voy a mostrarte el camino al cielo. La misión del futuro sacerdote está contenida en esta pequeña frase, y esto es lo que hará durante los 41 años que permanecerá en Ars: mostrar el camino del cielo a cada uno, indicar a todos sus feligreses la forma más sencilla, no necesariamente la forma más fácil, para lograrlo. Habiendo él mismo probado y disfrutado de la misericordia de Dios en su vida desde su tierna infancia, será un testigo y un pastor lleno de misericordia para aquellos a quienes es enviado.
Hombre de contemplación y acción, muy pronto su vida llamará la atención de todo su entorno. Llegado a Ars, va a ponerse al pie del sagrario para pedir la conversión de su parroquia. Realmente va a pedir a Jesús: Jesús, dame la conversión de mi parroquia. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa porque mi parroquia se convierta. Poco a poco es internamente transformado por esta oración intensa y por estas numerosas horas de oración. Él tiene una historia muy divertida. Cuando llegó a Ars, pasó largas horas en la iglesia, a los pies del sagrario de noche. Y la gente de Ars se dijo: es curioso, ¿no habrá encontrado un tesoro? Fueron a ver lo que había encontrado el cura. Creo que él había encontrado un verdadero tesoro. Pero este tesoro no era el que él esperaban, era Jesucristo mismo. Lo había descubierto antes de llegar a Ars, pero se disponía totalmente ante Jesucristo para llevar a cabo su ministerio. El hombre es un pobre que necesita pedir todo a Dios. Esta frase que él dice es el ejemplo vivo. El cura de Ars es en realidad un pobre, humanamente, intelectualmente. Le fue muy difícil llegar a ser sacerdote. No tiene mucha memoria, es muy ansioso y está aterrorizado ante la idea de hablar en público. Cuando se es sacerdote es algo bastante molesto. En aquel tiempo se aprendían todos los sermones de memoria. Estamos en el apogeo de los sermones de Lacordaire, que duraban 3/4 de hora. Él sube al púlpito y se olvida la mitad del sermón, que le llevó una semana aprender. De hecho, la castellana de Garretz, al verlo bajar del púlpito, dijo: a veces da lástima. Es realmente un pobre, pero se entrega al Señor tal como es. Al final del capítulo 9 en el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús recorre ciudades y aldeas para enseñar la palabra de Dios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así, el ministerio de Jesús es enseñar, proclamar la buena nueva y curar toda enfermedad y todo dolor. Y entonces se nos dice en el Evangelio de Mateo que al ver a las multitudes tuvo compasión, porque estaba como ovejas que no tienen pastor. El ministerio del cura de Ars es eso. Al ver las multitudes, tuvo compasión, conmovido en sus entrañas por este amor de Dios con respecto a la salvación de los hombres. Y es como Jesús, proclamando la buena nueva y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Recordamos mucho al cura de Ars, sus horas pasadas en el confesionario, su manera de celebrar la Eucaristía, y esto es verdaderamente importante. El cura de Ars fue el hombre de Dios, pero no subrayamos quizás de manera suficiente que el cura de Ars fue también el hombre para los hombres. En efecto, el cura de Ars libró una batalla muy dura para que todo el mundo pudiera tener el domingo como día festivo, para ir a misa y aprovechar el día del Señor para descansar. Los encargados de las granjas iban a misa, mientras que sus peones debían trabajar. No estaban en absoluto contentos y se habían aliado contra él. Siempre preocupado por la familia y la miseria que le rodeaba, el cura de Ars también conducirá una cruzada para cerrar los llamados cabarets, donde los hombres cada noche, después del duro trabajo del día, venían a gastar bebiendo el poco dinero que habían ganado. El baile en Ars tenía una reputación conocida en toda la región, y los chicos sabían que si querían encontrar muchachas fáciles de seducir, tenían que asistir al baile de Ars. El cura de Ars estaba muy bien situado, su presbiterio estaba justo frente a la plaza, entonces solo le bastaba que asomarse a la ventana para ver a los jóvenes que dejaban el baile para ir a las granjas, con la mayor discreción posible, pero él los veía muy bien cuando lo hacía. Y el resultado era obvio. Muchas chicas resultaban embarazadas y se convertían en niñas madres.
En aquella época, convertirse en una madre muy joven era como ponerse una cruz sobre la vida. Había que dejar al hijo, ella no lo vería prácticamente nunca más y después ella misma se convertiría en sirvienta. Me atrevería a decir que esclava en una granja. El cura de Ars tuvo piedad, en sentido fuerte, de estas muchachas y quiso regresarles su dignidad. Se cuenta esta historia maravillosa. El cura de Ars amaba mucho visitar a la gente y en una casa, un día después de haber conversado largamente, dijo a los padres: ¿sus hijas van al baile? Ah, sí, señor cura, pero usted sabe, les enseñamos valores morales antes de que ellas vayan. Y el cura de Ars toma un puñado de heno y lo arroja a la chimenea y dice: Heno, te ordeno que no te quemes. Y evidentemente los padres dijeron: pero señor cura, cuando ponemos heno en la chimenea se quema. Y él respondió: así pues, con sus hijas es igual. Ustedes las envían al baile y les dicen: no se quemen. Si ellas van al baile, se quemarán. Entonces se comprometió implicándose personalmente. Un día fue a reunirse con el violinista que debía tocar la música en el baile y le preguntó: ¿cuánto te pagan por tocar? 100 monedas. Y bien, yo te doy 200 si regresas a tu casa. Finalmente logró que el baile fuera cancelado, no por un exceso de rigor moral, sino por amor a esas chicas cuyas vidas veía rotas. Ese deseo de reorientar a las personas hacia Dios no se hará fácilmente. Se encontrará confrontado con grandes oposiciones. Muchas peticiones circularon contra él. Y un día, cuando un enviado del obispo vino a verlo, le dijo: hay peticiones que han llegado al obispo. ¿Qué debemos pensar de ellas? Él le dijo: oh, yo conozco esas peticiones, pues no tienen que hacer más que observar. Yo mismo las he firmado, porque yo no soy capaz de ser cura de Ars. Tienen que ponerme en otro lado. Hay que amar las cruces. Las cruces nos aplastan tanto como las sufrimos, pero hay que pedir amor por las cruces. Lo que es hermoso en el cura de Ars es que, encendido por el amor de Dios, denuncia el pecado, pero diciendo: es una tristeza. Si Dios no fuera tan bueno, pero Dios es tan bueno. No es el pecador que regresa hacia Dios para pedirle perdón, sino es Dios mismo quien corre tras el pecador y lo hace regresar a Él. Nuestras faltas son como granos de arena al lado de la gran montaña de las misericordias de Dios. Nuestro buen Dios nos hace felices y nosotros no lo queremos. El corazón del mensaje del cura de Ars es el mostrar que Dios es bueno, que Dios quiere nuestra felicidad y que responde al amor de Dios es recibir la verdadera felicidad que Él quiere darnos. Pero para eso debemos reconocernos pobres pecadores. Y es verdad que toda esta predicación en vista de la conversión hace que las personas caigan de rodillas para recibir este sacramento. Nos impresionamos por una jornada del cura de Ars. Comienza a medianoche. A la 1 de la madrugada va al confesionario y confiesa hasta 17 horas por día. Porque él no controla sus fuerzas para poder reconciliar a las personas con Dios. Tiene esa misericordia de Dios y busca transmitirla sin cesar. Durante mis múltiples visitas a Ars, me llamó la atención la jornada del cura de Ars y particularmente su carisma del sacramento de la reconciliación. Un sacramento que hemos ido redescubriendo estas últimas décadas en mi iglesia luterana alemana. Y es verdad que en la vida de Martín Lutero, la misericordia de Dios fue algo muy importante.
Martín Lutero tenía conciencia profunda de ser pecador. Era monje de regla monástica muy austera, que seguía de una manera rigurosa. Se confesaba excesivamente, muy a menudo, pero no encontraba paz, porque la imagen de Dios que tenía en el fondo era la imagen de un Dios justiciero, vengador, que era muy justo, pero en el sentido de que buscaba castigar a quien no lo fuera. Lutero vivía entonces muy atormentado en su conciencia, hasta el día en que descubrirá algo en la palabra de Dios que transformará su vida. Meditó, mientras estaba en la torre de su celda, un pasaje de la epístola de San Pablo a los romanos que habla de la justicia de Dios. Lutero hizo una experiencia del Espíritu Santo gracias a esta palabra. Comprendió que la justicia de Dios era la justicia que Dios da a los pecadores, que Dios comparte, y Dios hará justo a este pecador por pura misericordia. En este punto de la misericordia acogida personalmente, el testimonio del cura de Ars se parece a esta experiencia de Martín Lutero. Y esto puede ser hoy un mensaje para los cristianos de toda confesión. Esta misericordia de Dios, esta salvación, la puedo acoger hoy en mi vida. La misericordia de Dios es como un torrente que desborda. Arrastra a los corazones a su paso. El cura de Ars no hizo nada diferente a eso lo que hacen todos los curas. Hacer la catequesis, visitar los feligreses, llevar los sacramentos a los enfermos, celebrar las misas, confesar. Hizo todo lo que hace todo cura. Pero lo hizo con esta convicción que es verdaderamente Dios el que actúa. Y eso es lo que hace brillar al cura de Ars. Él decía, por ejemplo, al hablar de la Eucaristía, de la presencia real, mostrando el sagrario, Él está ahí, Dios está ahí. Y cuando dijo eso, lo había dicho todo. No podía agregar nada más. Durante muchos minutos repetía, Él está ahí, con una emoción y una convicción que tocaba los corazones. Muere de agotamiento a los 73 años de edad, en 1859, el 4 de agosto. Cada año es la fecha de la gran fiesta aquí en Ars, con gente que viene del mundo entero. Estoy sorprendido de ver cuánto el cura de Ars puede tocar los corazones hoy en día. Antes de que nos casáramos, hubo momentos difíciles entre nosotros que podrían haber hecho que nuestros caminos se separaran de manera definitiva. Y de hecho, sin saberlo, los dos vinimos a confesarnos con el mismo padre que yo no conocía. Era el padre Durguet, y fue verdaderamente eso que se dice del santo cura de Ars. Vi a Dios en un hombre. Supimos algunos meses más tarde, cuando nos volvimos a ver, que nos habíamos como puesto en manos de ese padre que nos había vuelto a levantar, a enderezar. Y es gracias a este padre de Ars, en que yo veo la figura del santo cura, que nuestra pareja pudo volverse a unir porque estaba realmente rota. El santo cura de Ars, para nosotros, es verdaderamente nuestro cemento. Había una familia que ya no tenía harina, y el cura de Ars dijo, rezad. Y después había muchísima harina. Hay esta radicalidad en el santo cura que debe ser hoy para nosotros como un faro, porque es una época un poco turbia, donde las referencias se mezclan, se confunden. Esta invitación a la radicalidad será nuestra felicidad. Eso es lo importante.
Es por eso que yo insisto siempre sobre la dimensión de ser feliz, libre, alegre del cura de Ars. Si yo estuviera triste, me iría a confesar al instante. La otra cosa que aprendí a través de Juan María Vianney es sobre mi propio ministerio. Fui ordenado hace ya 2 años. Puede decir que soy un sacerdote muy joven en ese sentido. Y cuando uno comienza una carrera de ministerio ordenado, una nueva misión, uno piensa que va a poder desarrollar sus talentos, que va a poder aportar mucho, que va a poder desarrollar un ministerio. Uno quiere volverse un líder cristiano. En ese sentido, uno quiere el éxito, no por uno mismo, sino por el Evangelio. Pero pensando en alguien como Juan María Vianney, aprendí en lo cotidiano que mi ministerio es mucho más eficaz y hasta el más eficaz cuando Dios trabaja a través de mis debilidades. Es algo verdaderamente humillante de reconocer, pero es de hecho el corazón del ministerio para mí. El lugar en el que puedo ser más transparente a la gracia, un lugar en donde puedo ser un instrumento en las manos de Dios. Es esta caridad pastoral desbordante del cura de Ars que hace de él mismo un modelo. Como lo dijo Juan Pablo II, tuvo una manera extraordinaria de ser ministro del Señor y vivió eso en la simplicidad. Lo que constituye el mayor milagro es que él hubiese podido vivir en ese pueblo de 230 habitantes durante 40 años al menos. Y nunca se cansará de ser el buen pastor en medio de estas personas. Ese es el modelo que nos legó. Te amo, oh mi Dios. Y mi único deseo es amarte hasta el último aliento de mi vida. Oh Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita tantas veces como respiro. Y cuanto más me acerco a mi fin, más te conjuro a aumentar mi amor y a perfeccionarlo. Que así sea. La palabra de este mes está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 13. Misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para este mes, unimos nuestra oración a la del cura de Ars para que, como él, probemos y experimentemos en cada una de nuestras vidas ese amor y esa misericordia infinita del Padre. Al sacar de esta fuente fuerza y alivio para afrontar las dificultades de la vida, seamos nosotros también testigos de esta misericordia ante aquellos que nos rodean.